Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso, aunque, como ustedes saben, en el día de hoy es martes y 13. Y ya saben lo que pasa cuando es martes y 13. Aún así, los tertulianos están aquí presentes y vamos a saludar ya a partir de ahora. Esta tertulia ciudadana también se verá en 33 Televisión de Valencia. Saludamos a los espectadores de ese canal con mucho cariño. Y vamos a tratar dos temas muy importantes en el día de hoy, pero antes quiero mandar un saludo muy fuerte, pletórico de energía, a doña Rosa Porras, que ya ha causado baja, por lo menos en esta temporada. Y ustedes dirán, ¿qué le ha pasado a doña Rosa? Bueno, pues que tuvo un traspiés. Tuvo un traspiés y se ha roto algunas partes de su cuerpo. Nada grave, pero sí importante, que la inmoviliza para el resto de la temporada. Un beso grande, querida Rosa Porras. Y por lo demás, aquí estamos con dos temas de actualidad, pero antes, como es preceptivo, si ustedes me permiten, vamos a saludar a los queridos tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días, me sumo a tu saludo, un saludo para Rosa Porras. La tenemos un poco escacharrada, pero es una mujer fuerte, va a superar esto. Escacharrada es un término muy manchego, ¿verdad? Muy manchego, sí. Pronto va a estar con nosotros. Y por supuesto un saludo para 33 Televisión y sus televidentes. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. Pues ante todo, mis mejores deseos para nuestra compañera convaleciente Rosa Porras y una pronta recuperación de ese traspiés, como lo has definido muy bien. Y antes de nada, dar una muy buena noticia, como siempre mirando por Puerto Llano, y es la fusión para bien de dos grandes empresas de nuestra ciudad. De momento no voy a dar los nombres porque me lo tienen que confirmar las propias empresas, aunque mi fuente es muy solvente, y sí puedo adelantar que la unión hace la fuerza. Las dos, su nombre empiezan por M. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, buenos días. Buenos días, pues en primer lugar, pues saludar a nuestra querida Rosa Porras y decirle que tenga paciencia y que tenga pocos dolores en su corazón. En esto que le ha ocurrido. Y saludar a Televisión 33, a todos sus... Don Félix Calle, buenos días. Buenos días, Julián. Pues un beso muy grande para Rosa, que se recupere muy pronto, va a salir más fuerte porque ella es una mujer muy fuerte. Queremos que enseguida esté aquí con nosotros y también a 33 TV. Y bienvenidos a esta casa también. Muy bien, pues don Eloy Pareja, buenos días. Hola, buenos días, Julián, muchas gracias. Bueno, pues sí, saludo a Rosa, saludo a 33 TV, a Moon Valencia y también no quiero dejar la oportunidad de saludar a mis seguidores, especialmente a Pradito de del Bonesembre, que lleva siempre la sonrisa en la boca, y también a Plácido, el que fuera cartero de Fuencaliente durante 40 años, al que conocí. Y el que llama 2 veces a la puerta, el cartero, digo. Y lo conocí en un banco de la Avenida de la Mancha de nuestra capital, por cierto. Doña Esther Mora, buenos días. Buenos días, Julián, buen día para todo el pueblo de Valencia y un saludo, Rosa, un beso muy fuerte. Recupérate pronto, te mando todo mi cariño. Don Florentino López, buenos días. Buenos días, Julián. Yo me sumo al deseo de que Rosa se recupere cuanto antes. Muy bien. Don Escolástico González, buenos días. Pues igualmente, es decir, no sabía nada de lo de Rosa, me acabo de enterar, de todo corazón, que te mejores cuanto antes, ¿no? Es decir, pero que lo siento enormemente que no estéis con nosotros, que no me voy a que sentir un poco huérfano de discusión. Además, de verdad. Pues mencionados y presentados a los queridos tertulianos, voy a presentar el primero de los temas que lleva por título El apagón. El día 28 de abril a las 12:33 horas pasará la historia por producirse el mayor apagón eléctrico que hemos tenido en este país. 15 días después, aún no sabemos lo que lo produjo, dando lugar a múltiples y variadas especulaciones, entre las que caben las insinuaciones del Gobierno en el sentido de que puede haber sido un sabotaje. Voy a preguntar y voy a presentar
y voy a pedir que tome la palabra Manuel Tabas, lo siguiente es lo que pregunto. ¿Sabremos algún día las causas de este incidente? ¿Quién o quiénes son los responsables directos o indirectos? ¿Quién pagará las pérdidas sociales y económicas que se han producido? Y por último, ¿se sostiene la hipótesis del sabotaje? Adelante. Pues a este paso me temo que no lo sabremos, pero tranquilo, que la ministra de Transición Ecológica y Reto Democrático, ha dicho que en 3 meses que seguro que lo sabremos. Pero como largo no lo fían, pues el problema es que mientras tanto tendremos que estar especulando. ¿Y con qué especulamos? Pues que puede ser un ataque cibernético, un fenómeno atmosférico inusual, un fallo sistemático de la red, las nucleares, las malas, la solar y la eólica, las buenas, o bien una intervención alienígena. ¿Qué sabe nadie, Julián? Lo que no es lógico es que en un país como España, a las 12 del 33 del lunes 28 de abril, al Gobierno se le fueran los plomos y nos dejaran sin luz. Y nos vimos inmersos en una película de las que hacía Berlanga en los años 50, en blanco y negro. El presidente del Gobierno apareció a las 18:01 de la tarde para informarnos que estábamos sin luz, cosa que ya conocíamos. Pero es que lo curioso es que Andorra había recuperado la conexión a las 12:47, es decir, casi 15 minutos después del apagón, y fue el primer país en informar del apagón. Pero es que también el ministro de la Presidencia portugués apareció una hora después, justamente a las 13:37, para decir que estábamos sin luz, pero que la culpa era de España. Aquí, sin embargo, no apareció ningún ministro ni ningún representante del Gobierno, pero es que esto no fue lo peor. Es que tampoco hubo ninguna información a los ciudadanos, ninguna indicación, y la cuenta oficial de Protección Civil, que depende del Ministerio del Interior, ni se hizo eco del corte eléctrico. Tampoco hubo alerta de móvil, esta que tantos criticamos en otros incidentes que hemos tenido, desgraciadamente, hace poco. Madrid y Barcelona tuvieron que activar su emergencia nacional, después de que se pidió por muchos presidentes autonómicos, como pudo ser en Madrid, como pudo ser Andalucía, como pudo ser Murcia, como pudo ser Extremadura, que se declarase la emergencia nacional. Pero aquí pasó como el que oye llover y no se moja. No se activó absolutamente nada. Y al final volvió a aparecer otra vez el presidente, prácticamente ya al final de la noche, unas 5 horas más tarde de su primera intervención, para informarnos que aún seguíamos sin luz. Y a mí se me hizo la luz a la 1 de la madrugada. Y ya para terminar, me gustaría, si me lo permites, dar una coletilla que solía usar Forge cuando en sus dibujos para expresar tanto su visión crítica como humorística de España, y que decía así: ¿qué país, Julianete? ¿Qué país? Escolástico González. Bueno, hombre, la verdad es que el día del apagón fue un día para todos importante, ¿no? Histórico. Histórico. Y no sé si se volverá a repetir, espero que no, ¿no? Parto de ahí. Pero dicho eso, que es lo que conocemos todos los españoles, yo creo que el apagón tiene, desde mi punto de vista, 3 aspectos. Tiene uno técnico, tiene uno político estratégico, en cuanto a la estrategia de energía que lleva este país, y tiene después una tercera vertiente, que ha sido el uso político que se ha hecho del apagón, ¿no? Entonces, yo desde el punto de vista técnico espero también en esta mesa que, teniendo compañeros como compañeras, en este caso como Esther, excelente conocedora del mundo profesional, como lo es de pues que nos pueda dar un poco más de luz. Pero me voy a referir a los 3. Técnicamente no sabemos qué es, porque son millones de datos los que hay que analizar, y es difícil, incluso por parte de los técnicos a nivel europeo, determinar cuáles son las causas exactas que lo han provocado, ¿no? Lo ha dicho no solo el Gobierno español, sino los técnicos de las distintas energéticas, y lo han dicho también los técnicos en Europa. Luego ya sabremos lo que sucede. Es más, a la propia legislación establece un plazo de 3 meses para poder determinar cuáles son las causas. Entonces, yo no voy a entrar en cuáles son las causas técnicas que lo han provocado. Lo que sí es que desde esa parte, desde ese desconocimiento técnico que tenemos todos, hay gente que ya tiene la solución.
Y entonces es donde entramos en la vertiente política de las energías. Hay gente que encuentra que la solución a lo que sucedió, sin saber qué sucedió, es tener más centrales nucleares o es alargar la vida de las centrales nucleares. Entonces aquí viene el segundo aspecto al que me refería, que es la política estratégica y de energía que tiene que tener este país. Y bueno, los mismos que desde el lado político están diciendo que hay que prolongar la vida de las centrales nucleares o que hay que tener más centrales nucleares son los que cerraron la última central nuclear, que fue la de Garoña, hace 10 años. Desde entonces no se ha vuelto a cerrar ninguna central nuclear más. La última central nuclear que se cerró en este país fue con el PP, fue Garoña, y en aquel momento los líderes del PP aplaudían el cierre de la central. No se ha vuelto a cerrar ninguna otra central. Hoy, las mismas políticas estratégicas de ida y vuelta están pidiendo que haya más centrales nucleares. Bueno, no sabemos cuál ha sido la causa, pero ya sabemos que la solución es más central nuclear. Yo creo que no es la solución tampoco, y si tenemos oportunidad en el debate a lo largo de ello de poder hablar de un tipo de energía u otra, sabremos. España es una gran favorecida por su climatología y tanto la eólica... ¿Va terminando? Tanto la eólica como la solar creo que son energías a las que podemos obtener un gran rendimiento y es a las que nos tenemos que entregar y es donde está basada la estrategia. Por eso digo que y el tercero de los aspectos a los que me refería es el uso político del apagón. El uso político del apagón se ha producido, lógicamente, incluso para desprestigiar al propio Estado, ¿no? Es decir, hacer un uso de una deficiencia técnica que hemos podido tener, que no sabemos todavía cómo ha sido, la hemos aprovechado políticamente para incluso delante de otros jefes de gobierno europeos o delante de la propia presidenta en el Congreso Nacional del PP último, poder desprestigiar al Estado y hacer que España aparezca ante el resto del mundo como un país tercermundista, cuando un apagón de estas características, sin saber que lo ha ocasionado, lógicamente, no es ni mucho menos motivo... Tenemos ya el primero de los WhatsApp que nos está enviando la gente, que dice, es cierto que lo que dice Escolástico, Pedro Sánchez en su primera comparecencia fue el primero en saber que lo que había sido es que era un problema de los mega ricos. Adelante, Julián Gómez. Sí, de la extrema derecha. De todas formas, el entrar ahora, cuando nunca se sabe... al oyente, ¿no?, lo de los mega ricos. Adelante. Bueno... Cuando no se sabe cuáles han sido las causas, solo son especulaciones, creo que es politizar el tema, entrar de lleno con el tema de las nucleares, o si en el PP han dicho nucleares o no sé qué o no sé cuántas. Yo he oído otra solución. Tú es que, Escolástico, creo que solo has oído lo de las nucleares. Yo he oído otra solución y me parece la suya. Yo he oído la solución de que hay que invertir más en infraestructuras. Yo he oído la solución de si queremos utilizar al máximo las renovables, que es lo recomendable, hay que acomodar toda la red eléctrica que tenemos y toda la infraestructura a esa nueva forma de generar electricidad y de distribuirla. Creo que esa es la solución y yo eso es lo que he oído. A lo demás no le he prestado atención porque me he dado cuenta que hay intereses políticos de por medio. De una parte... Económicos. Y políticos. Muchos económicos. Perdona, Escolástico. Más económicos que políticos. No intervenimos ahora, Escolástico. Adelante. Políticos. Acabo de ver por lo que acabas de hablar, tus últimas frases eran política. Era achacar al PP, a no sé qué. No vamos a achacar a nadie. Si aquí, mira, los técnicos, yo leí el otro día algo que ha dicho un técnico prestigioso de todos estos temas que dijo, no fue un accidente aislado, sino el resultado de años de decisiones políticas, técnicas y regulatorias aplazadas. Y dice años. No dice 5 años ni 6, no, de mucho tiempo. O sea, el problema es que no se han adaptado soluciones antes. El problema es que han tenido avisos mucho tiempo antes de este tema y se ha omitido, no se ha hecho caso. El problema es que hay, por ejemplo, en España hay 5 centrales hidroeléctricas con capacidad de arrancar de cero y de haber levantado el apagón en un breve espacio de tiempo, pero es que solamente tenían a 2 operativas. Y hablo de centrales hidroeléctricas, ¿eh? No quiero entrar en el tema de las nucleares porque ese es un tema que, como están diciendo los técnicos, se puede ir aprovechando a la vez que se aprovechan las renovables, incrementando el uso de las renovables y
al mismo tiempo disminuyendo poco a poco, pero no de golpe, no decir, venga, mete todos renovables, a ver qué es lo que pasa, que también he oído comentarios en ese sentido, que no sé si creer o no, pero indudablemente hay que incrementar el uso de renovables por el bien de España, porque es una energía barata para España, pero también teniendo en cuenta los problemas técnicos que tienen esas energías, hablando de las síncronas, de las que no son síncronas, que de eso hablan ya los expertos, pero es que es real, o sea, tú ahora mismo, con las infraestructuras que tienes, no puedes cargar la red de energía renovable nada más. Tiene que apoyarse en otra energía. Hay que cambiar las infraestructuras, hay que modificarlas para que eso se pueda hacer. Julián. Para que eso se pueda hacer. Y luego, bueno, si hablamos de las causas, se habla de que en un 40% fue un fallo técnico y errores operativos con la altísima concentración de renovables y un 25% un ciberataque o fallo intencionado. Yo creo que eso del ciberataque o fallo intencionado, pero desde luego veo una cosa, en los dos temas que vamos a tocar, ha salido nuestro presidente a decir que han sido sabotajes. En las dos cosas. Escolástico González, adelante. Perdón, Florentino López. Florentino López. Florentino López, adelante. Antes déjame que lea otro WhatsApp que acaba de llegar. ¿Cómo es posible que en un país tan avanzado no se sepa a estas alturas lo ocurrido? Adelante, Florentino. Pues yo tengo que empezar confesando que no tengo ni idea de qué es lo que produjo el apagón. Entonces no voy a entrar en que si las hidroeléctricas estaban paradas, que si las nucleares también. Yo no tengo ni idea. Segunda idea. El Gobierno nos debe una explicación a todos los españoles. Una explicación para que, como yo no tengo ni idea, todos, al cabo de cierto tiempo, después de que acaben las investigaciones, sepamos las causas que produjeron el apagón. Esta investigación no puede ser infinita, tiene que ser dentro de un periodo razonable, 3, 4, 5 o 6 meses. Y no para evitar que se vuelva a producir el apagón. Cuando conozcamos las causas, estaremos en condiciones de poner las medidas oportunas para que el apagón no se vuelva a producir. Y para, una vez conocidas las causas, exigir las responsabilidades técnicas y políticas que se deriven de ese conocimiento de las causas. A quien haya que cesar, pues hay que cesar. Pero para algunos, no sé si habrá alguno en esta mesa, ya se saben las causas. Pedro Sánchez. Ya está. Lo más sencillo. Ese es el análisis más sencillo. Y también, conocidas las causas, los ciudadanos que se sientan perjudicados puedan reclamar sus indemnizaciones a quien corresponda. Dicho esto, el apagón ha reabierto 2 debates. El primero, la elección del mix energético, que se hace todos los días. Eso sí he leído por ahí, no sé si se hará todos los días o no. Si hay más composición de renovables, si más de nucleares, de ciclo combinado. Ese debate se ha reabierto con unos intereses, yo creo que fundamentalmente económicos y no políticos, para evitar que se cumpla el calendario de cierres de nucleares, pero hay que tener en cuenta que la elección del mix energético influye directamente ¿en qué? En algo que afecta a los ciudadanos, en el precio de la energía. Y luego ha abierto también otro debate, y es que, bueno, como ocurre en otros asuntos, hay una escasa inversión todavía en la red eléctrica. Y una de nuestras prioridades, lo acaban de decir, es invertir para evitar que el sistema vuelva a producir un apagón. Y no quiero hacer demagogia, pero si hasta hace muy poco aparecieron 10.500 millones para comprar armamento, pues yo creo que hay que dirigir a estas infraestructuras imprescindibles y a los trenes la inversión necesaria. Ve terminando. La inversión necesaria para que el apagón no se produzca y los trenes no se paren. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo.
Bueno, pues nada, pues yo estoy, como es natural, pues perdido como la mayoría de nosotros. Pero bueno, pues pienso que unos decían, pues ha sido una explosión solar. Eso no es posible porque si hubiese sido una explosión solar también hubiese afectado a Estados Unidos, no solamente a 3 países europeos. La segunda hipótesis, que no hay una buena conexión entre renovables y las eléctricas. Es posible, es posible. Tercera, pues que se han echado de menos en muchísimos sitios, pues que hubiese aparatos para cuando vengan estos apagones, sobre todo en sitios oficiales que, quitando los hospitales, pues los demás han quedado a la luna de Valencia. Entonces, la tercera cosa que yo veo aquí, los daños producidos por este apagón, pues desgraciadamente los daños, como no fueron muchas horas, pues aparte de lo que se supuso... En esta zona 15 nada más. Bueno, pero... Eso es poco. Bueno, fueron relativamente pocas porque mucha gente pensaba que eso iba a durar días. Entonces, hubo, lógicamente, daños y molestias. Por ejemplo, los daños que se produjeron en la red ferroviaria, con los trenes parados en medio de las vías. Los hospitales siguieron funcionando igual porque tienen sus propios generadores y otras más. Y además, incluso algunos territorios del Estado pues no se quedaron sin luz porque tenían centrales propias, como es el caso de Talavera de la Reina. Pero aparte de eso se dice bueno, responsable. Bueno, pues yo, sinceramente, yo quiero que me den una información veraz y buena, no al minuto 3. No me interesa que me den una información veraz en el minuto 3. Me interesa que me den una información veraz, aunque sea... Lo ha dicho Escolástico, hay 3 meses en la semana contestación. 3, pero que sea verdad. Y luego, en el tema del sabotaje, pues en el tema del sabotaje pues es realmente lo que más me preocupa, porque son ya muchas casualidades. Ya. El tema de hablar de sabotaje, pues no hay que descartarlo, porque no tenemos que olvidar que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, aunque no es al uso, es una guerra económica y una guerra en donde los aranceles y las políticas de los ricos sin escrúpulos nos está llevando a una deshumanidad galopante. Dice uno WhatsApp, el responsable del apagón es el gobierno o sus adláteres. Por eso no asumen el propio apagón. Adelante, doña Esther Mora. Gracias, Julián. Escolástico, si yo tuviera la respuesta, no estaría sentada en esta tertulia, en esta mesa tan bien acompañada, pero yo prefiero estar aquí en esta tertulia. Es cierto que los que nos dedicamos a la electricidad, a la generación, a la distribución o el transporte, ese día nos hacíamos la pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Qué ha ocurrido? Porque conocemos nuestro sistema de seguridad, el sistema de gestión simple de tensión, de contingencia simple de tensión, perdón, en SN-1, que seguro que habéis escuchado hablar, en el que si un elemento falla en la red, cualquiera, otro va a entrar a sustituirlo para garantizar el sistema eléctrico. Entonces nos hacíamos esa pregunta. Yo hablaba con compañeros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo estáis en la empresa, en las oficinas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es cierto que es algo muy grave, que no lo debemos minimizar, y algo aquí que se ha dicho en esta mesa y que estoy totalmente de acuerdo, que esto no puede volver a pasar. Pero creo que aquí se ha disparado antes de preguntar. Si se desconoce la causa, no podemos culpar a nadie. Son muchos los datos que hay que analizar, sobre todo analizar y con rigor, porque cuando estén esos análisis se dará la información y se sabrá la causa. La causa se va a saber, se tiene que saber. Hay 3 comisiones.
Sobre todo, creo que los españoles hay una comisión que no tiene fines partidistas, que es la europea, la Comisión Europea, que va a investigar las causas del apagón. Pero, como digo y repito, creo que aquí se ha disparado antes de preguntar. Yo creo que se haría bien el Partido Popular en no politizar este debate, porque este debate tiene que ser un debate técnico y debería hacerlo con rigor, con coherencia. Yo entiendo que tiene una parte del electorado, ese núcleo duro, que tiene que captar votos y que están esperando del Partido Popular pues una respuesta muy contundente en el no por el no a Pedro Sánchez. Pero deberían estar a la altura. Yo esperaba la semana pasada en el Congreso, ya que Casado no lo cumplió con el COVID-19, pero sí esperaba que Feijóo, que el Partido Popular fuera un partido de Estado y que tendiera la mano pues para hacer simplemente un pacto de Estado para la transición energética o para las infraestructuras ferroviarias. Le voy a contestar a Gómez, simplemente estoy de acuerdo contigo que hay soluciones, pero cuando sepamos la causa ya daremos las soluciones. Has dado soluciones para las renovables. Es cierto que hay que invertir en líneas de distribución y en transporte, también en garantizar inversores que disminuyan esa inercia, ¿no?, en la frecuencia, o también, por ejemplo, baterías que den una respuesta a una velocidad rápida para esa inercia, ¿no?, para disminuir esa inercia. Pero tengo que, y si me lo permites en 30 segundos, lo dije en la tertulia pasada, el viñedo se había hecho para esta provincia, las renovables han hecho para este país. Tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos unos saltos de agua magníficos, vamos a utilizar el sentido común, son energías limpias y baratas, no tenemos gas natural, tenemos uranio, poquito, pero es costoso. La minería es muy costoso, hay que poner blanco sobre negro los costes de la energía nuclear, que tenemos uranio, pero hay que extraerlo, hay que aditivarlo, y gestionar los residuos. Y ya, finalizo contigo, Julián, tranquilo porque, bueno, tranquilidad para todos, para esta mesa, pero para todos los que nos están escuchando. España ha gestionado 100% toda la electricidad del país, 100% renovable, no este año, ni el pasado, ni hace 5. Hace 10 años que ya se gestionaba y éramos capaces de dar electricidad a todo el país 100% renovables. Y eso, los datos, cuando doy quieras, voz te los muestro. a Félix Calle, pero antes 2 WhatsApp que acaban de llegar, uno dice, el CNI ya ha descartado el sabotaje como causa del apagón. Y el segundo, ¿de qué partido son los eurodiputados que componen la Comisión de Investigación de la Unión Europea? Curiosamente, del PSOE. Adelante, don Félix Calle. No, eso no es cierto. Dudo mucho que alguna vez, lo dudo, de verdad, que sepamos la verdad verdadera, como dice la gente, ¿no? Mientras tanto, seguramente nos contarán pues, alguna película. O pasará muchísimo tiempo y cuando ya casi prácticamente se haya olvidado esto, porque todo se olvida, ¿no? Hasta 7 veces, dijo el presidente del Gobierno, 7 veces, que la culpa era de los operadores. Sí. Ahí están las declaraciones. Claro, ¿por qué lo dice? Porque así los operadores se harían cargo de las indemnizaciones que van a ser millonarias. Y hablando de disparar, es que el presidente lo primero que hace es disparar. Claro. Primero dispara y luego dice, no prometo investigar lo sucedido, pero tú has pegado el primer tiro, ¿eh? Has sido tú. También se habló en principio de que podía tratarse de un sabotaje. Hombre, políticamente ya le hubiera interesado al Gobierno que hubiera sido un sabotaje, ¿no? Porque de esa forma se taparían las deficiencias precisamente que hay en la gestión de la señora Corredor. Claro que si hubiera sido un sabotaje, pues, con perdón, nos quedamos con el culo al aire en cuanto a la seguridad nacional. Esta señora Corredor, que también habló de Julián, de dimisiones y demás, fue la que dijo que tenemos el mejor sistema del mundo, lo dijo ella, ¿eh? Y que era imposible que se produjera un apagón de estas características. Pues se ha producido. Ahora, después del desastre, sale esta buena señora y nos vende diciendo que la recuperación de energía eléctrica ha sido una proeza. Yo sí lo considero. Una proeza. Pues perdonad, yo que alucino. Perdone, posiblemente su gestión haya sido buena. Luego no me viste diciendo que ha sido una proeza. 14 horas o 12 o 15, las que fueran. 15. Aquí, Julián, no dimite nadie. ¿Cómo va a dimitir una señora que gana 500.000 euros al año? 46. 500.000.
Esta señora no hizo caso de los informes técnicos internos que tiene el propio Ministerio y tiene la propia red eléctrica española. Efectivamente. Porque dice que, leo textualmente, muestran cómo la compañía tenía identificado desde hace meses los riesgos de la sobretensión, la congestión de la red y la falta de inercia del sistema provocada por la creciente penetración de renovables. Es decir, Red Eléctrica Española conocía los riesgos, pero que el sistema no estaba preparado para eso. Luego, no me diga que tenemos el sistema más seguro del mundo. La hipótesis del sabotaje, pues hombre, eso yo creo que ya está descartada, Pollito. Yo creo que nadie duda de que esto no ha sido un sabotaje, ¿no? Ahora nos encontramos pues como un juego de trileros. Vamos a ver dónde está la bolita culpable, que se haga cargo de las indemnizaciones, que a buen seguro va a ser millonaria. Y termino. 5 muertos. No, ¿qué pasa con esto? No, perdona. 5 muertos como consecuencia y además declarados y cotejados. 5 muertos. Feliz. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver, Escolástico, un señor que le falta la luz en su casa y que tiene un respirador y muere. No me discutas eso porque ha salido y está más que cotejado. Que alguien diga algo. Sí. Nadie se va a responsabilizar. Resulta que ahora nadie habla de los muertos. Yo no he vuelto a escuchar ni he leído nada que hable de estos 5 muertos. Parece ser que si no hubiera habido ese apagón, seguirían viviendo. Perdona, está más que cotejado, en el que dicen todos los expertos, como es natural, médicos de todo tipo, que murieron como consecuencia del apagón. Si tú crees lo contrario, Escolástico, pues no sé, a un informe, a ver si convences a la gente que está diciendo que es como consecuencia del apagón. Bueno, te le toca a Eloy, pero hay otro WhatsApp que dice: el sabotaje es casi seguro. Hay que hacerse una pregunta: ¿cuándo fallan las renovables? ¿Qué energía las sustituye? Los seguidores de la industria química han explicado sus consecuencias. No hay más que mirar la última central atómica cerrada en España. ¿Sabéis cuántos muertos por contaminación? Pregunta. ¿Cuántos han llegado a la jubilación? Es fácil de contar. 1. El resto, hasta 45, todos muertos. Eloy Pareja. Gracias, Julián. Bueno, vamos a ver, este asunto es tan complejo que podríamos estar días, meses y años hablando de él. Esto que se llama cero eléctrico y no apagón, como lo llamamos vulgarmente, yo lo he vivido en mi vida anterior decenas de veces y es tan complejo y complicado el mundo de los electrones que os podría decir, compañeros y compañeras, que en esas decenas de veces, muchísimas de las veces, no se supo realmente qué fue primero. Es tal la complejidad y la interrelación que es muy difícil conocer qué es lo que pasa primero. En este caso, además, hablamos de un país como España que estaba unido en esos momentos con Portugal, a la que le estaba exportando cerca de 1 gigavatio, a Francia que le exportaba 2 gigavatios y a Marruecos que le exportaba cerca de 1 gigavatio. Es decir, estábamos interconectados con Europa. Por lo tanto, me voy a dejar aparte el tema técnico porque además me he traído el libro de la Universidad de Castilla-La Mancha de energías renovables. Este asunto, lo he hablado con mis alumnos este año precisamente y podría decir muchas cosas y contestar algunas de las cosas que se han dicho, pero me voy a abstener. Y me voy a dedicar a lo que creo que es relevante y que creo que desde mi punto de vista responde a la pregunta de Julián Camacho. ¿Quiénes son los responsables? Pues me voy a ceñir a los indirectos. Porque todo esto no empieza ayer, empieza hace muchos años. Empieza en 1988, cuando el entonces líder socialista, hoy nada de socialista, don Felipe González, empezó a privatizar Endesa. Luego después se fue el señor Felipe González y vino el señor José María Aznar y continuó con la labor privatizando no solamente Endesa 100%, sino otras empresas que me voy a abstener de citar porque alguna de ellas no las debo citar. Para mí todo empezó ahí, porque ahí también se privatizó, aunque no queramos decirlo, Red Eléctrica Española, que sí es verdad que tiene un 20% de la SEPI, correcto, pero además de ese 20% de la SEPI tiene capital de un señor Armando Ortega, que lógicamente quiere el beneficio. También tiene un porcentaje relevante de uno de los fondos buitres neoyorquinos, BlackRock. Entonces, ¿qué es lo que de mi punto de vista ha pasado? Pues muy sencillo. España, queridos y queridas contertulios y contertulias, es el país de la OCDE
con menor porcentaje de sector público en un sector tan estratégico como es la energía. Cuando Gómez y yo íbamos a BUP, que ahora se llama ESO, decían los profesores, ¿qué es la energía? Y la respuesta es la capacidad de realizar un trabajo. Hoy yo a mis alumnos no les he dicho que esa es la respuesta correcta. Hoy la respuesta correcta es que la energía es un bien geopolítico y estratégico mundial por el cual ganan muchísimo dinero, muchísimas compañías y muchísimos países. Ese es el problema. ¿Quién tiene que hacer inversiones en la red? Pues ahí hay dos personas o dos entes muy relevantes. Redeia, que es un holding al que pertenece Red Eléctrica Española, que no solamente opera en España, opera en Perú y en muchísimos otros sitios. Y ahí están Iberdrola, Endesa y Naturgy, que copan el 80% de la generación. Por lo tanto, hablar de renovables, hablar de energía nuclear, eso es ganas de hablar de cosas que, uno, los españoles y españolas se visten de ingenieros y, mucho peor aún, de expertos, y eso no se debe consentir. Son los expertos los que deben hablar a partir de de ahora ya sabéis que saben ustedes que es un debate, entonces se puede interrumpir, pero dejando siempre que termine de hablar el que está hablando. Va a empezar Tabas, pero también hay otro WhatsApp que dice: si el gobierno reconociera que es su responsabilidad, habría un problema económico, social y de imagen que le perjudicaría. Adelante, Manuel Tabas. Pues la energía, Julián, ni se crea ni se destruye. Únicamente se le funden los plomos, al menos aquí en España. Vamos a ver, la hipótesis del sabotaje no se sostiene, a pesar de que el gobierno no la descarta. Es más, incluso yo diría que reza porque así sea. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la COE ha cifrado en 1.600 millones de euros los daños ocasionados, es decir, el 0,1% del PIB. Esos daños se tienen que pagar. ¿Y quién los tiene que pagar? Pues indudablemente Red Eléctrica Española y las distribuidoras, siempre y cuando que se deba a una negligencia suya o falta de infraestructura. Pero aquí siempre hay un pero, es decir, que no se considere fuerza mayor. ¿Y qué entendemos por fuerza mayor? Para no pagar indemnizaciones, desastres naturales, como pueden ser terremotos o tormentas, o circunstancias ajenas a las empresas en este caso, que son los accidentes o los sabotajes. Por eso el Gobierno no descarta nunca lo del sabotaje, porque se evitaría pagar todo ese precio. Sabotaje que no solo el CNI, como bien ha dicho un tertuliano, uno que nos ve por televisión o nos escucha por radio, de que el CNI lo ha descartado, es que la propia Red Eléctrica Española lo descartó ya en su inicio también. Y es que los técnicos que entienden de esta materia también lo han descartado. Así que, mientras no sepamos, según dice la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que hasta dentro de 3 meses no lo sabremos, pues esperemos a ver dentro de 3 meses qué es lo que ha sucedido. Julián Gómez. Bueno, pues por aclararle a Florentino, porque creo que me has malinterpretado con el tema de las centrales hidroeléctricas. Yo no hablaba de que fuese una consecuencia o una causa del apagón el tema de que estuviesen o no las centrales hidroeléctricas. Los saltos hidroeléctricos son los que hacen que se pueda arrancar sin ayuda externa nuevamente. Y entonces, en ese momento en España, que era a lo que yo me refería, había solo 2. Por eso fue más difícil el arranque. Si en ese momento los 5 saltos hidroeléctricos hubiesen estado en funcionamiento, posiblemente el arranque de la energía eléctrica en España hubiese sido más rápido. Pero al margen de eso, hablando de la responsabilidad, eso es lo que nadie quiere acoger en estos momentos. O sea, es que no interesa, porque el responsable paga, porque el consorcio de compensación de seguros no va a pagar un duro, al no tratarse de una catástrofe natural. Entonces, el responsable es el que va a pagar. Entonces, al Estado no le interesa en estos momentos que Red Eléctrica Española asuma la responsabilidad. Primero, porque no está claro que sea la responsable, y segundo, porque Red Eléctrica Española tiene un 20% del Estado dentro, en su accionariado. El otro 80% es de otros entes, BlackRock precisamente se ha salido, pero resulta de que nadie, los estatutos de Red Eléctrica Española impiden que alguien tenga más del 5%, con lo cual el dominio es total y absoluto del Estado porque tiene el 20%. Escolástico González. Yo, mi querido amigo. Un momento. Venga. Pero ahí hay una cosa que está muy clara. Aquí no dimite nadie.
Mazón tiene que dimitir, pero yo creo que Beatriz Corredor debería de haber dado un paso adelante por unos días antes, habré dicho que eso no iba a pasar nunca. Escolástico González. Bien, mi querido amigo Julián, me vas a permitir que en lo de la responsabilidad por las indemnizaciones no esté de acuerdo contigo, porque hablamos de cantidades insignificantes al lado de los beneficios que tienen las propias eléctricas. Sí, verás. Para el perjudicado es decir, no. Un momento. Si son 1.600 millones lo que ha dicho una parte, que es la COE, hay otras que yo he oído que no pasa de los 400 millones. El beneficio de las eléctricas, de los operadores... Déjame terminar. No, déjame terminar mi argumento y lo vas a... Y ahora me puedes contestar. El nivel... conmigo. No me enfado. Te quiero decir que el nivel que puedan tener las eléctricas, si tuvieran que pagar 400 millones o que tuviera tener el gobierno con unos presupuestos de cientos de miles de millones de euros, es insignificante esa cantidad de indemnización. Luego no está ahí. El tema está en saber exactamente qué sucedió. Y yo quiero decir dos cosas. Una, que en España el apagón se produce por un exceso de sobreproducción. Que nuestros oyentes y televidentes tengan claro, muchos de los que nos oyen, que no tenemos un apagón porque tenemos un déficit de energía, que somos un país con problemas. Tenemos un exceso de producción y, consecuencia de ese exceso de producción, con el mix energético de ese día del que hablaba Florentino, se produce el apagón. Pero me gustaría poner una cosa de relieve, es que cuando estamos hablando de que la responsabilidad puede ser de uno de los operadores, tal y conforme hoy conocemos, hay aquel día las energías derivadas del sol, concretamente las fotovoltaicas, cotizaban en negativo y se desconectaron centros energéticos solares que sabemos hasta ahora que estaban funcionando otras veces bien, pero que aquel día se desconectaron. El informe técnico nos dirá qué sucedió. Y después, en cuanto a las renovables, este país tiene que apostar por las renovables porque somos precisamente una de las energías renovables, precisamente una de las fortalezas que tenemos para atraer negocio internacional, para que las empresas puedan radicarse en nuestro país, porque el precio de la energía es mucho más barato. Tenemos esa suerte. No podemos desprestigiar el sistema haciendo que empresas huyan fuera y no vengan y se radiquen en España, porque tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Vamos con Florentino López. Sí, a mí se me había quedado en la primera intervención dos ideas. Una es, efectivamente, el apagón ha abierto el debate sobre la privatización de este sector tan estratégico. Y alguno dirá, bueno, si es que eso es una medida revolucionaria, ¿no? Francia e Italia lo tienen. Entonces yo creo que un gobierno de estas características que ahora tiene España debería apostar decididamente por el control público de este sector estratégico, que, repito, Francia e Italia lo tienen. Segunda idea. Decía Eloy que es un tema muy complejo, pero eso no debe ser excusa para que los ciudadanos españoles conozcan las causas de este apagón. Puede ser muy complejo, pero el apagón de 1950 o 1960 podíamos no conocer las causas, pero ahora, aunque el apagón ha demostrado nuestra vulnerabilidad, pero ahora hay elementos suficientes y capacidad tecnológica para conocer las causas reales del apagón. Y por último, sabotaje. A mí lo que no me gusta de la utilización del término sabotaje es que cuando lo oigo en manos del Gobierno, a mí me suena a excusa. Porque yo creo que ni ellos se lo creen. No. Pero lo dicen y a mí, personalmente, a lo mejor estoy equivocado, me suena a excusa. Yo creo que el Gobierno lo que tiene que hacer es avanzar en el control del sector público, apostar, yo en eso coincido con Escolástico, decididamente por las energías renovables, porque sol y viento nos sobra, y sobre todo, pues, que en un plazo razonable de tiempo conozcamos las causas de este apagón para que no se vuelva a repetir. Esther Mora. Hemos coincidido aquí todos y lo hemos dicho, además, así muy clara, las causas. Las causas. Si hubiera sido una única causa, el sistema no hubiera fallado.
Me dirijo ahora a Félix porque yo sí creo que la reposición del sistema fue un hecho excepcional. Que un país se reponga algunas zonas a los 15 minutos, a la hora y todo, desde los extremos hasta el interior de la península, 15 horas lo máximo, aquí en Puerto Llano creo que fueron 11 horas. Algunas ciudades, es cierto que por la mañana algunos pueblecitos no tenían, pero sí, creo que no hay que poner en duda que la reposición del sistema eléctrico español fue algo excepcional. Y digo y repito, causas. Si hubiera sido una única causa, no hubiera fallado el sistema. Por eso aquí hay varias causas. En esas dos desconexiones que se producen en un segundo y medio, que en electricidad es muchísimo, a nosotros nos puede parecer poquísimo, pero en electricidad es mucho. Lo que se produce posteriormente, no sabemos, Escolástico ha dado un dato, no sé yo tampoco si llegará a ser eso así, pero bueno, si esas desconexiones se producen por las energías renovables, lo que provoca realmente el cero de tensión, ese blackout al que estuvo sometido el país, es la desconexión en cascada del sistema de otras centrales, porque la normativa te lo permite, te permite desconectarte cuando hay una oscilación en la frecuencia de red, porque hay que proteger los equipos, se pueden producir daños en los equipos. Entonces, causas como el cisne negro, que es lo que se está hablando también, porque son muchas y pueden ser subyacentes las unas con las otras. Yo voy a pedir tengo que pedir que, por favor, donde nos informemos y con quién nos informemos, que sean personas expertas, que de verdad sepamos que son expertos y que sean medios de información veraz. Cuando se sepan las causas ya podremos exigir responsabilidades, por supuesto, a quien tengamos que exigirles para que esto no vuelva a ocurrir y que sobre todo se pongan las medidas oportunas para que nuestro sistema eléctrico sea solvente. Bueno, decía en mi anterior intervención que es un asunto muy complejo y lo es. Animo a todos los telespectadores y a vosotros también a que tengáis en el móvil la aplicación Redos, que en tiempo real te informa del consumo real, el consumo previsto y el consumo programado. Esto lo hace Red Eléctrica Española de un día para otro, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Y en esto está incluido la oferta de energía eléctrica y el consumo previsto y también los precios. Ahora mismo hay un 64,11% de renovable y un 81,63% libre de emisiones. Obviamente la diferencia es la nuclear, un 16-17% aproximadamente. Red Eléctrica Española es una empresa que lo hace realmente muy bien. Entonces, hay países 100% renovables, por eso no se puede culpar a las renovables. Están Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Costa Rica y Australia, prácticamente 100% energía renovable. Hay un precedente. En Australia, en octubre de 2024, hubo un cero eléctrico. ¿Sabéis lo que pasó? Pues en Australia un tercio de las casas tienen placas solares. El total de las casas suman más de 20 gigavatios. El consumo en España está entre 25 y 45 gigavatios. Y hubo un cero, porque allí el 70% es solar. ¿Y qué pasó? Pues que en cada uno en su casa, como sabéis, la solar fotovoltaica produce en corriente continua y no alterna como la que consumimos. Hace falta un cacharrito que se llama inversión. Es una cosa electrónica. Ese cacharrito lo puedes comprar muy bueno, que te vale 20.000 euros, o lo puedes comprar en el chino, que te vale 2 euros. Pues los australianos se lo habrán comprado todos en el chino y falló el sistema. A partir de entonces cogieron y hicieron inversiones. ¿Son necesarias inversiones en España? Sí, por supuesto. ¿Quién las debe hacer? Pedro Sánchez, no. Pero se deben hacer, seguro. ¿Se puede pedir responsabilidad al Gobierno? No, el Gobierno no ha hecho nada. Aquí están Red Eléctrica Española y los operadores. Y otra cosa muy importante, la interconexión con Francia. Tenemos 2,8 gigavatios que nos puede dar Francia o nosotros a ellos. Deberíamos tener más, porque Europa exige como mínimo un 10% del consumo en España, pero Francia no quiere. No le interesa, porque ellos nos mandan a nosotros la energía nuclear suya, pero nosotros no le podemos mandar la solar nuestra. Adelante. Estamos hablando de responsabilidad, parece que se nos olvida. Redeia y Red Eléctrica Española, el Gobierno, en este caso, ¿no? El Gobierno ostenta gran parte del capital público. Hay un consejo de administración. Bien. Hay un consejo de administración. Sí, pero que el consejo de administración obligue a la señora corredora a dimitir. Perdón un momento. Pero no Pedro Sánchez. Yo no he dicho Pedro Sánchez, perdona. He dicho el Gobierno. En este caso el Gobierno, y como fue el anterior y será el que viene. Ostenta el capital público. Pero una gestión está nombrada políticamente y si es Pedro Sánchez. Fíjate qué casualidad, hombre. Mira,
los de siempre, colocados a dedo. Son profesionales que nada tienen que ver con el cargo que ostentan. Esta señora, me da igual, no justifiques lo que esté ahora mal, porque antes estuvo mal. Perdona, eso no me vale. Lo que te estoy diciendo... ¿Se puede culpabilizar a una persona Perdona, que lo que si te ha sido estoy un error diciendo es que técnico? esta señora Corredor, no sé si es procuradora o es registradora, no lo sé, no tiene que ver nada con el cargo, Totalmente ¿vale? de acuerdo, pero claro, que- así nos va, así nos de va, acuerdo. y mientras tenemos Y la comprobar del gente- rey. no se pueden formar las personas. Mira, ¿cómo? Aznar, No se pueden 200.000 ir euros formando año en las Endesa. personas. Se puede formar A la ver, dejar persona, que pero termine con un Félix, por mínimo, favor. con una base. Yo no puedo ser ingeniero en la vida, jamás. Pero es que desconocemos Pero si la señora no, no, no. Corredor, cuando coge este cargo, se ha ido formando a lo largo de los años. Es Pero decir, vamos tú a ver, estás pero vamos a dando por ver, hecho, pero a dedo, Félix, pero un momento, estás dando perdón un por momento, hecho. A dedo hay muchas personas no, puestas a perdón un dedo. momento, a dedo no se formará o no lo sabemos si se va a formar. ¿Cómo que es? Claro Lo que que no se puede tiene que ser es formar. que ostenten cargos que no tienen nada que ver, muy distantes de lo que es su cargo, como es este caso. En segundo lugar, La carrera de presidente del gobierno no está y tenemos presidentes del gobierno. no tiene nada que ver porque tiene sus ministros que son expertos en Ir economía. terminando, por favor. Pero es que si no, no me deja terminar. Proeza, sí, hombre, claro, después de la mala gestión, porque según ella tenemos el mejor sistema del mundo. Pues sí lo tenemos, Félix, lo pues tenemos. entonces es una mala gestión. Lo Y tenemos. Proeza relativa, porque entendí en su día que era Francia quien primero empezó a darnos suministro. Proeza se quiere vestir el mono, con perdón, vestirse aquí el muñeco y ¿Pones en duda que diciendo las personas es que una trabajaron proeza. ese Vamos a día ver, lo vamos a dieron ver. todo? Los mejores Pero cerebros vamos a de ver, pero España, vamos de a ver, Red Eléctrica, que yo no puedo lo dieron ser, todo ese que día. yo no puedo ser ministro de Sanidad, por mucho que quiera luego aprender, porque no tengo ni puñetera idea. Pero es que Ni tú puedo tienes ser un ingeniero, equipo perdona, técnico, que no Félix. me vale, que Tú muy tienes- bien, tú que tienes muy a- bien, pero no es me que vale. la- Bueno, vale, esta pues a mí- Beatriz Corredor vale, no pero es la a mí que no me dice. sa- a mí no me Dejar vale, que perdona. termine y ahora contestáis, Perdona, por pero a mí favor. no me vale. Y ya a mí no me brevemente vale. que nos vamos. Y ahora un poco de demagogia, lo entiendo que sí. Eloy, Felipe González no es socialista y Pedro Sánchez sí, con lo que está haciendo y cómo está el país. Pollito Rojo, ya 26%, 30 segundos, por favor. De pobreza. Eso es socialismo, ¿no? Claro. Bueno, Adelante, ahora volvemos Pollito. a otro debate. A ver, escuchamos a Pollito, por favor. Perdona, es que ha dicho él que no es socialista. Y yo tiene que el de ahora tampoco. Llevas el El día de ahora bueno. tampoco. Entre adelante, los muertos y Pollito, los de por ahora favor. llevas Y el día ratifico bueno. los 5 muertos, ¿eh? Pollito Rojo. Lo ratifico, 5 muertos. Bueno, ¿puedo hablar ya o Lleva no? buenos Adelante, días. Pollito. Yo estoy deseando escucharte. Bueno, vamos a ver. Antes 30 ha dicho segundos, aquí- Pollito, que nos vamos. Antes ha dicho aquí que en 20 segundos no me da tiempo a nada. Antes he dicho aquí que Almadén, que hay poco mercurio en España. Tengo entendido que Almadén es el mayor nacimiento de mercurio del mundo. Yo mismo he cargado en Almadén y he llevado el mercurio a las centrales nucleares de toda España. si eso es venenoso. Pero bueno, no Vale. lo interrumpáis, En por cuanto a lo favor, que otro, si no, no bueno, termino. pues vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Eloy en que hay algunas cosas que tienen que controlar el gobierno. Las eléctricas es una, el transporte es 2, la sanidad es 3 y la educación es 4. 4, donde debe de ser. Antes ha dicho aquí que Beatriz Corredor debe dimitir cuando es el 20% de red eléctrica española. Y yo me pregunto, sí, del gobierno, la ha nombrado el gobierno. Vamos, de acuerdo. Pollito, termina. Y yo me pregunto, los demás ministros o concejales de los pueblos, la concejalía que se corresponde va directamente relacionada con su profesión o sus conocimientos laborales. Claro que no. No, ¿por qué? Bueno, ¿Por pues... qué? No, así no Porque va. los A ver, gobiernos 30 segundos tiene Julián Gómez y Escolástico y nos vamos. asesores para guiar a esos Claro. concejales, Pollito, a muy esos bien. políticos y a esos gobiernos. Adelante, Julián Gómez, 30 segundos Vamos a y ver, después no es lo Escolástico mismo y nos un vamos. concejal que un ministro o el presidente de una gran empresa no gana lo mismo un concejal que gana. Bueno, la déjame Beatriz que lea Corredor, entonces un WhatsApp que gana sobre eso, 540.000 que euros. dice, yo estoy asombrado de que la presidenta de Red Eléctrica cobre medio millón. ¿Cómo es posible en un país con esas diferencias muy poco que dinero. incluso cobra Es muy poco dinero. más que el presidente del ¿Sabéis gobierno? ¿Cuál es la media del IBEX de los 4,5 millones de me da euros igual. al año? Eloy, me da lo cállate que mismo. no te toca. 4 Adelante, millones y medio. Julián. Un tema que no hemos tocado aquí y son las personas que han sido víctimas de ese apagón.
las personas que se quedaron atrapadas en ascensores, que afortunadamente fueron rescatadas por los bomberos, las personas que tenían oxígeno, que afortunadamente, como no fue mucho tiempo, pudieron disponer de ese oxígeno. Yo enfrente de mi casa tenía Fulgencio, que tiene a 2 personas con oxígeno, y estaba muy preocupado ese día, pero sobre todo, y ahí es donde quiero poner el dedo en la llaga, en las personas que estaban atrapadas en los trenes de Renfe. ¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaban las personas de Renfe que tenían que haber ido González. a auxiliarlas y que no fueron? González, que terminamos. Yo, solo una cosa, para terminar, porque el debate, como lo decía Eloy, podemos estar aquí toda la mañana y hay demasiadas cosas para ello. Mira, aquel día fueron más importantes las comunicaciones que la propia energía. Es decir, lo que se puso de manifiesto también, Julián, es que tenemos un déficit en las comunicaciones importantes, porque hoy las comunicaciones dependen del sistema de generación de energía que hay y, lógicamente, fallaron las comunicaciones y era más problemas para la gente no tener comunicación, no tener móvil, no tener internet, que no funcionaran las antenas de repetición, etcétera, que no tener energía. Se ha puesto de manifiesto una debilidad del sistema de comunicaciones también, sin lugar a duda. Comunicaciones que son estratégicas, incluso militarmente, ¿no? Y ese aquel día fue un verdadero problema. En cuanto Ve cortando, Escolástico, que por no alusiones, tenemos tiempo. Pero No tenemos tiempo, venga, bueno, termina. vale, termino. Lo cortés no quita- Lo que quiero decir No. es que hoy es que hoy las energías renovables se ha apostado por ellas, creo que hay que seguir apostando y hay que olvidarse de aquel impuesto al sol que tenían las energías renovables, donde cualquiera que quería competir con las empresas que tienen intereses económicos en la distribución de la energía, lógicamente se le obligaba al ciudadano a contribuir. Bueno, Hombre, tiene que ver. Una cosa. Vamos a ver, el hecho de que hubiese un problema grave en comunicaciones no significa que se dejase a todas esas personas abandonadas y que fuesen los alcaldes de los ayuntamientos y las propias personas. Pregúntaselo a Eloy, que lo trajo una persona en el coche. Déjame Bueno, que acabe. vamos a ver, terminamos. ¿Dónde estaba el ejército o alguien Julián que hubiese Gómez. ido allí a auxiliar a esa Por favor. gente? Julián Ha Gómez, quedado el Escolástico. tema del gobierno Por de los favor, sabios, os pido que os calléis todos si sois tan amables. ha quedado el tema Voy a leer el último WhatsApp que posiblemente aclare porque es técnico. Dice, técnicamente es complicado, pero para asumir el problema, pero resumir el problema es el sincronismo y este lo da las generadoras de bases, que son las que tienen inercia térmica y nucleares e hidratantes. Dice. Bueno, está dicho esto. Terminamos con una pregunta muy rápida, ¿sí o no? ¿Algún día, don Manuel Tabas, sabremos la verdad de todo esto, sí o no? Si fuese un sabotaje, sí, si no, no. Julián Gómez. No les interesa. Pollito. Sabremos la verdad con sabotaje y sin sabotaje. Félix. Posiblemente no. Eloy. Sí, yo creo que sí. Esther. Sí. Florentino. Sí. Escolástico. Por el bien de España creo que se sabrá la verdad. Bueno, pues ya ven ustedes, señoras y señores, nos vamos a ir a tomar un aperitivo de Casa Pepe. Este es maravilloso porque es una tosta de asadillo con jamón y gratinado, con soja, con miel, con pistacho, en fin, es una mezcla maravillosa que ha hecho Casa Pepe de Carrión de Calatrava, todo ello regado con un espumoso que se llama espejo líquido. Volvemos dentro de unos minutos, hasta luego y muchas gracias.